deshonor, traiciones, engaños, mentiras, puñaladas trapedas por la espalda. Esas fueron las herramientas que usó la pérfida Albión para derrotar al Imperio español, puesto que hasta principios del siglo XIX y algo más allá, todos los intentos de guerras abiertas de la pérfida Albión contra el Imperio español habían fracasado. El 90% de las batallas las ganaba siempre la pérfida Albión. Recordemos, por ejemplo, en 1741, cuando la pérfida Albión reunió 200 barcos, 200 navíos, 30.000 hombres para atacar Cartagena de Indias, que solo tenía 6 navíos y 2.700 hombres. Y un general, un señor vasco llamado Blas de Lezo, que a sus órdenes el Imperio español derrotó y humilló este ataque de esta armada verdaderamente invencible de la pérfida Albión. Hasta tal punto que vas a preguntarte, ¿cómo es que no hay películas de Hollywood sobre el tema? Pues precisamente por eso, porque la pérfida Albión, en su sistema de engaños, mentiras y propaganda, prohibió que se volviera a hablar del tema. Y puesto que es la pérfida Albión quien ha construido esta falsa y fraudulenta sociedad en la que vivimos en este momento, pues ellos hacen y deshacen. Pero lograron esta victoria, lograron destruir a su eterno enemigo del Imperio español, gracias a sectas, grupos pequeños de poderosos y un engaño y mentira constante. Ya lo decía Hitler, cuando creas una gran mentira, la gente no va a creerse que es una mentira, puesto que es demasiado grande para creerse que es una mentira. Pues todo lo que nos ha conducido a este momento está basado en una gran mentira. Pero es curioso porque la victoria de la pérfida Albión coincide con la toma del poder de una familia alemana llamada Rothschild, escudo rojo, cuando a principios del siglo XIX tomaron el poder a través del Banco de Inglaterra, las tornas se tornaron. Y es cuando la estrategia de la pérfida Albión fue completamente distinta. Y eso lo vimos aplicado en cómo se infiltraron en los reinos americanos para separarlos de la corona del Imperio español. Aunque hay que decir que se aprovecharon de la debilidad de los Borbones, puesto que la decadencia del Imperio español ya se había iniciado unas décadas antes, justo coincidiendo con la llegada del rey Borbón Felipe V. Vamos a decirlo claramente. Los catalanes, como siempre, tuvieron razón de no apoyar a este traidor, a esta saga de traidores que son los Borbones. Pero vale, los Borbones ganaron, el hecho al hecho. Y los de la pérfida Albión se aprovecharon. Incluso es curioso porque hasta entonces el Imperio español había funcionado mediante el sistema de la Corona de Aragón. Es decir, no era una unidad nacional, sino era un compendio de diferentes naciones, diferentes reinos. Los Habsburgo habían aplicado el sistema que funcionaba dentro de la Corona de Aragón, con los reinos independientes creando una confederación.
no lo llamaron confederación, lo llamaron imperio español porque fue mucho más grande de lo que jamás llegó a ser la confederación aragonesa, pero el sistema funcionaba con virreinatos, la ciencia estaba en el punto culminante dentro del imperio español, quiero decir, punto culminante respecto a los otros reinos e imperios externos. Habían fundado universidades, habían apoyado la cultura. Lima y Ciudad de México eran las dos ciudades más avanzadas del mundo en esa época, a principios del siglo XIX. Así que a la pérfida Albión, al darse cuenta de que no podía seguir siendo derrotada constantemente, escudiosa la propaganda, como he dicho antes, se habla de la derrota de la Armada Invencible española, pero no se habla de la derrota de la Armada Invencible inglesa en Cartagena de Indias. Entonces se dieron cuenta de que el único sistema era ese, la infiltración y la propaganda, lo que luego los nacionalistas españoles actuales, que están un poco también desorientados, puesto que fueron afrancesados con la centralización y el Imperio Español nunca fue un lugar central, más que nada porque eran reinos de la corona, no existía una España única. La idea de España única, que ahora mismo como nación, que ahora mismo defienden los nacionalistas españoles, fue inventada en el siglo XIX, prácticamente a la vez que fueron inventándose los nuevos estados de América, desmembrándose el Imperio Español, pues también en la península las ideas afrancesadas, traicioneras y una intelectualidad traidora, pues trajo esa idea de nación española en el siglo XIX y la aplicó en el siglo XX, y así estamos ahora. Fue a partir de la llegada de los Rothschild y se aplicó fuertemente la llamada leyenda negra, mintiendo constantemente y destruyendo todos los grandes hechos que habían mantenido al Imperio Español 350 años. Borraron prácticamente la historia real, que ahora mismo ni siquiera los que estamos en la península sabemos por completo. Pero es curioso porque los de la pérfida Albión se quedaron con una de las mejores cosas del Imperio Español, y fue esta descentralización. Y es por eso que, por ejemplo, se llama idioma inglés y no gran bretañense, al contrario que al castellano lo quieren llamar español. Los británicos se dieron cuenta que para mantener un imperio grande, la descentralización era importante, incluso copiado en la idea de los virreyes, el virrey de la India y virreyes en otros lugares. Y ahora mismo es Reino Unido, no es Inglaterra todo, o Gran Bretañencia, o como se llame. Al contrario, que intentan los nacionalistas españoles, y eso es su gran error, copiar la idea ilustrada francesa centralista de llamar España a todo, de llamar nacionalismo a el resto de naciones, de imponer el castellano y llamarlo español. Pues no, los de la pérfida Albión, que sí Inglaterra, que sí Gales, que sí Escocia, que sí Irlanda del Norte, y la monarquía británica, es todavía la propietaria de 16 territorios en lo que ellos llaman Commonwealth. Y los de la pérfida Albión todavía conservan sus colonias, mientras que a través de sus secuaces de Estados Unidos, el Reino de España fue perdiendo paulativamente sus provincias y autonomías insulares. Las últimas, hace apenas 45 años, el Sáhara, Guinea Ecuatorial. Mientras que la pérfida Albión fue manteniendo sus colonias como las Malvinas.
por ejemplo. Y también la descentralización se puede ver en el deporte, que si el equipo de fútbol de Inglaterra, el equipo de fútbol de Gales, el equipo de fútbol de Escocia, no tienen ningún problema el equipo de fútbol de Irlanda del Norte. La pérfida Albión no tuvo ningún problema en copiar lo que funcionaba bien del Imperio Español y infiltrarse en la intelectualidad y aristocracia española para destruir eso mismo que a ellos les va bien. Y hemos llegado hasta aquí. Y así es como, en un mundo en donde hay más hablantes nativos del castellano, es el inglés el idioma que llaman universal. Un mundo donde vemos a los piratas del Caribe usar doblones españoles y piezas de A8, mientras el mundo, en la realidad, usamos divisas fiduciarias. Una de las herramientas que usaron en la pérfida Albión para derrotar al Imperio Español, que utilizaba una moneda eficaz, un sistema monetario eficaz basado en el metalismo, cobre, plata, oro, maravedís, peso, doblones o escudos. Ellos ya desde el siglo XVII utilizaban divisas fiduciarias, es decir, falso dinero, para pagar sus gastos de guerras y de todo tipo. Así que, al igual que una manzana podrida acaba pudriendo al conjunto de manzanas, la pérfida Albión, al conseguir con sus malas artes acabar dominando el mundo, acabar de dominar el mundo, pues nos ha podrido a todos con su deshonor, engaños, mentiras y puñaladas trapedas por la espalda. Recordemos los bucaneros, los corsarios. Ellos, puesto que no podían acceder a la minería de plata, enviaban a los corsarios por detrás para intentar hundir los navíos del Imperio Español. Y así una tras otra tras otra. Un ejemplo así un poco tonto. La película Indiana Jones y el Santo Grial hizo creer a la gente que se buscaban, que todavía hay que encontrar el Santo Grial. O quizás sangreal, ¿no? Sangre real. Pero bueno, el caso ¿no? El de la bebida de la sangre de Jesucristo. Hicieron creer al mundo que todavía había que encontrarlo. Cuando lleva ese cálice, ese cálice lleva siglos en la Catedral de Valencia, en el Reino de Valencia. Ahí está la propaganda. Ahí está la propaganda. Darse méritos que no tienen y quitárselos a los que de verdad han ido con la cara por delante. Así está este mundo. Y así es como se mantiene el poder, la pérfida Albión, con mentiras una tras otra, en un sistema colectivista totalmente fraudulento. Y nada más. Como siempre, si te ha parecido interesante la información de este vídeo, si te ha sorprendido las cosas que he explicado, que he platicado, como dirían en México, pues compártelo en el mundo de Internet. Te ha hablado esta unidad humana etiquetada como José Manuel Goch. Muchas gracias por tu atención y YouTube mediante nos encontramos en un siguiente vídeo. Y por supuesto, antes de nada, puedes usar el enlace que encontrarás en el apartado de información ventanaalfuturo.com para poder adquirir ejemplares, 5, 20, 100, 1000 ejemplares de mi libro, donde saco a relucir muchos de los temas que he explicado también en este vídeo y en otros vídeos. Nada más.
Vuelvo a repetirlo, YouTube mediante, nuestros amados señores de la pérfida Albión. Nos encontramos en este mismo canal en un siguiente vídeo. Hasta entonces.